Muy buenos días a todos, perdonen por este inconveniente. En primer lugar, agradecerle a don Mario, a todo el staff de don Mario, la invitación a participar nuevamente en la jornada. Ya es un poco un clásico, Gerardo. La verdad me encanta estar acá. Y bueno, agradecerles la invitación y felicitarlos por otra nueva jornada con mucho éxito en lo que hace al manejo y producción del cultivo de soja. Me toca ahora hablar un poco de la parte de nutrición del cultivo, de fertilización, de fertilidad, y referido fundamentalmente un poco a lo que excelentemente bien introdujo José Luis Rotundo acerca de ver cómo podemos ir cubriendo esas brechas de rendimiento entre los rendimientos que estamos logrando a nivel nacional y los rendimientos que podemos alcanzar. Al respecto y a modo de introducción, lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es un poco un estudio que ha hecho un grupo de la Unidad Integrada de INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias en Balcarce, liderado por Juan Pablo Monzón y Fernando Aramburu, en la cual, a través de modelos de simulación, evaluaron esa brecha de rendimiento que hay entre los rendimientos que estamos logrando actualmente y los que podríamos alcanzar a nivel nacional. Y como pueden ustedes ver ahí, de esos promedios nacionales de 2.7 o cerca de 3 toneladas por hectárea, podríamos estar pensando en alcanzar a nivel nacional en secano rendimientos que estén ya cerca de las 4 toneladas, es decir, con una brecha de alrededor del 30-33% que involucraría esa tonelada de diferencia entre lo que logramos y lo que eventualmente podríamos alcanzar. Obviamente, José Luis identificó muy bien cuáles son los distintos factores que hacen al manejo o a la producción del cultivo de soja y cómo podríamos ir afectando, cómo van afectando los niveles de rendimiento. Y en particular a mí me toca hablar entonces ya sí de los temas de nutrición y fertilidad. Probablemente, como cerrando un poco esta introducción, tengamos en cuenta que dentro del sistema de producción la nutrición y la fertilidad son parte de un gran engranaje, es decir, es uno de los factores en los cuales estamos trabajando e interactúa fuertemente con varios de los factores que también les mencionó José Luis antes y que seguramente se van a ir discutiendo a lo largo de la jornada, a lo largo de todo el día. La nutrición y la fertilidad va a formar parte de ese paquete, pero va a interactuar con la fecha de siembra, con la rotación que estemos manejando, con la presencia o no de cultivos de cobertura para distintos ambientes, aún dentro de un mismo lote. Como para darles idea de la importancia que le estamos adjudicando al tema de brechas de rendimiento y un poco a lo que mostraba Gerardo hoy más temprano acerca de que estamos pasando por un periodo de estancamiento un poco en el crecimiento de los rendimientos, a nivel de IMNI y en el caso de Argentina en particular, en un trabajo en colaboración que estamos haciendo con el INTA de Oliveros, lo que estamos evaluando es cuáles son esos factores que hacen a la brecha del rendimiento. Y lo que les estoy mostrando yo es el resultado ahí en esa diapositiva del primer año de trabajo en ensayos liderados por Fernando Salvagiotti y Juan Enrico en INTA Oliveres, que nos muestran, comparado con el manejo del productor, cuál podría ser el impacto de un manejo más intensivo, y acá estamos abordando desde fechas de siembra hasta espaciamiento, variedades, y cuál sería el aporte eventualmente de la fertilización. Con los datos del primer año, simplemente de la última campaña, no vemos muchos efectos en cuanto a la intensificación del manejo. Si ustedes ven, son 5.200 a 5.300 kilos, y algún efecto menor, tampoco significativo, de una intensificación en el manejo de la nutrición que va de 5.200 a 5.500 kilos por hectárea. De todos modos, esta investigación se continúa. Estos son datos del primer año en una campaña muy particular que muy bien les definió José Luis en la presentación anterior. Lo que sí sabemos de la información que hemos manejado a lo largo de los últimos años es que la nutrición y la fertilidad es un componente, un factor de producción que puede ayudarnos a incrementar los rendimientos, ¿no es cierto? Y yo les voy a mostrar dos ejemplos simplemente. Este primer ejemplo se refiere a los ensayos de la red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe, en el cual ya llevamos 15 años de trabajo. Ahí van a ver datos promediados de 3 sitios de la red: La Blanca en Alejo de Ledesma, La Ansa en Cañada de Gómez y Lambaré en El Trébol.
¿Y cuál fue el impacto del manejo de la nutrición balanceada, nitrógeno en las gramíneas de la rotación, fósforo y azufre en las gramíneas y también en la soja de primera de esa rotación? Y ven que es variable según los sitios, es decir, pasamos de tener incrementos de rendimiento o impactos del 36% en la blanca, 22% en la ANSA y un 7% en la Lambaré. Obviamente esas diferencias están extremadamente relacionadas con la condición inicial de fertilidad de los sitios. Más degradado inicialmente el sitio de la blanca, algo parecido el sitio de la ANSA y con una situación casi óptima de fertilidad cuando iniciamos los ensayos en Lambaré, en la zona del trébol, y por lo tanto una diferencia, un aporte de la nutrición mucho menor. Algo parecido se ve en los ensayos que llevó a cabo la zona o la región oeste de los CREA a través de la RITSO en el primer año de ensayo que realizó la campaña pasada, 2014-2015. Lo que están viendo ustedes ahí son promedios de 9 sitios en los cuales se evalúan desde un testigo sin fertilizar a una fertilización clásica o tradicional que incluiría solamente la aplicación de unos 50 kilos de fertilizante fosfatado, que es ese 10 kilos de P en términos de nutriente que está ahí en la figura. A eso se le suma en la tercera barra una aplicación de 15 kilos de azufre y la cuarta barra hacia la derecha de ustedes lo que tienen es una aplicación que responde más a una condición de reposición del fósforo que se espera exporte del cultivo de soja. Entonces vamos a hablar de 25 kilos de fósforo o lo que sería equivalente a 125, 120, 130 kilos de un fosfato. Bueno, lo que vemos ahí son algunas diferencias que fueron entre 200 y unos 500 kilos de respuesta, promedio de los 9 sitios. Si lo comparamos, si alcanzan a ver el costo en términos de kilos de soja, hay alguna diferencia a favor, pero bastante ajustadas esas diferencias. Y esto es bastante interesante por lo que está pasando o la campaña que estamos enfrentando este año, ¿no es cierto? Es decir, si uno mira esos promedios, dice, bueno, hay una tendencia de respuesta rentable, pero en realidad es muy acotada, la diferencia entre el costo y lo que logramos ahí de rendimiento. Y en realidad acá lo que está escondido es un poco lo que ustedes tienen a la izquierda, ¿no es cierto? Esto es primer año de evaluación en 9 sitios que variaron entre 10 y 20 partes por millón de fósforo Bray, de fósforo extractable en los suelos, y entre 2 y 3% en nivel de materia orgánica. Es decir, en realidad estamos tomando una determinada población con una variabilidad en condiciones de fertilidad. ¿Qué les quiero marcar un poco con esto? Lo que vimos anteriormente en la red de nutrición del sur de Santa Fe, sitios que partían de condición de fertilidad distinta, bien variable, lo que vemos acá en la RITSO, en el CREA Oeste, sitios con distintos niveles de fertilidad también, nos lleva a plantearles que obviamente lo que tenemos que hacer, y lo sabemos muy bien en cada caso, es hacer el diagnóstico de fertilidad correspondiente para cada lote, para cada ambiente dentro de cada lote, y a partir de ahí generar una toma de decisión. Es lo que normalmente ustedes ven que en los últimos años hemos puesto alrededor de lo que llamamos el manejo de 4 requisitos, aquello de aplicar la dosis correcta en la fuente, el momento y la localización correcta. Generar una toma de decisión para hacer el uso más adecuado, más eficiente, más efectivo de cada kilo de nutriente que esté en el suelo o que asignemos a través de un proceso o un mecanismo de fertilización. Recuerden que cuando hablamos de fuentes, de dosis, de momento y de forma, es porque tratamos de responder un poco a las condiciones o a los objetivos del sistema de producción, aquello de ser más rentables, producir más y en forma más amistosa y amigable con el ambiente, obviamente, y también a esa demanda de la sociedad que nos exige en ese eje exterior, ese círculo exterior, aquello de ser sustentables desde el punto de vista ambiental, económico y también social. Lo que buscan los 4 requisitos es que nos apoyemos en la toma de decisión en distintas pautas o en distintos criterios. Algunos son los que están listados ahí en la diapositiva, ¿no? De demanda del cultivo, de abastecimiento del suelo, de eficiencia de aplicación, qué tipo de productor estamos trabajando, en qué ambiente de producción estamos trabajando. Algunas de los criterios o de las pautas que utilizamos. Yo lo que creo que, y de vuelta volviendo un poquito más o enfocándonos en la campaña en particular que estamos viviendo este año, tenemos que recordar muy fuertemente que el manejo de los 4 requisitos empieza fundamentalmente por hacer
un buen diagnóstico de la fertilidad de suelos. Es decir, eso de ir a muestrear, hacer ese análisis, un muestreo correcto, el análisis y después la interpretación de esos análisis de suelo es básico y fundamental. Es un tema que muchas veces yo creo que soy excesivamente repetitivo en eso, pero me parece que lo estamos obviando. Si pensamos que en Argentina se analiza una muestra cada 250 hectáreas, vaya toma de decisión que estamos haciendo en el manejo de la fertilización. Imposible que nosotros podamos estar recomendando una fertilización eficiente y efectiva si sacamos una muestra cada 250 hectáreas. Y si estamos en un año en el que los números son mucho más ajustados como este y estamos todos preguntándonos qué vamos a hacer, es el año que tendríamos que inundar de muestras los laboratorios, no los años que son más fáciles desde el punto de vista de los números. En estos años difíciles es cuando más que nunca tenemos que usar toda la mucha información que hay disponible. Lo que vamos a tratar de hacer ahora más es, en los minutos que me quedan, es repasar brevemente algunos de los conceptos que hacen al manejo de los nutrientes a partir de ese diagnóstico de la fertilidad del suelo del cual hablamos. Empezamos con nitrógeno y bueno, José Luis también nos dio un muy buen panorama y en parte contestaste una de las preguntas que yo iba a dejar picando, pero bueno, ahora ya me quedó en la diapositiva, así que te agradezco. Pero recuerden siempre la muy buena información que hay de base del proyecto inocular de INTA, que nos dice que inoculando todos los años aún lotes con historia sojera, podemos llegar a tener respuestas de hasta un 5% de incremento en los rendimientos. Muchas veces decimos, bueno, pero a veces no hay incrementos de respuesta, no vemos respuestas en rendimiento. No importa, lo que estamos haciendo es, incluyendo en el sistema suelo, planta, rizobios que tienen más efectividad y son más eficientes y captan más nitrógeno del aire y toman menos nitrógeno del suelo. Para mí eso ya es importantísimo. Si encima logramos algún incremento desde el punto de vista del rendimiento, va a ser mucho mejor. Probablemente sea ese el destino final. Bien nos mostraba José Luis la asociación de captura de nitrógeno y mejoras en los rendimientos. La pregunta que yo me había planteado, a la cual tuvimos respuesta parcial con la presentación anterior, es aquello de si a través de la fijación biológica de nitrógeno podemos satisfacer rendimientos elevados, superiores a los 6.000 kilos por hectárea. Esto siempre es tema de discusión. Ahí estamos en una puerta o un intercambio entre los fertilólogos y los ecofisiólogos. Y es algo en lo cual deberíamos, y creo que se está trabajando bastante ampliamente, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y la pregunta que siempre queda cuando uno habla de estos altos rendimientos es, bueno, ¿por qué no usamos fertilización nitrogenada? Es una pregunta continua que tenemos. Mi opinión está simplemente basada en lo que yo veo en resultados de muchos ensayos de fertilización nitrogenada en el cultivo de soja. La respuesta no es consistente. A veces hay respuesta, generalmente cuando falló la inoculación, muchísimas otras no hay, la frecuencia de respuesta es baja y es muy alta la variabilidad. Entonces la recomendación que seguimos haciendo es no fertilicemos con nitrógeno el cultivo de soja, hagamos bien la inoculación, sigamos todas las instrucciones para lograr una infección correcta, efectiva, eficiente y sigamos apostando al sistema de simbiosis entre el rizobio y la planta. Me parece que ahí es donde tenemos que seguir trabajando y seguir explorando. Un breve comentario acerca de los temas de nitrógeno que estamos viendo cuando hablamos del manejo del sistema. Es un poco lo que les estoy mostrando en esta diapositiva, que lo que pretende mostrar es lo que estamos viendo en cultivos de soja de primera cuando comparamos cultivos de soja de primera que tuvieron en los cultivos antecesores aplicación de nitrógeno o distintos niveles de aplicación de nitrógeno, en las gramíneas anteriores. Lo que estamos viendo es, en esos casos, que el buen manejo de nitrógeno en la gramínea anterior impacta sobre el rendimiento del cultivo de soja. Lo que ustedes ven ahí son promedios de incremento de alrededor de unos 200 kilos, entre 186 y 225 kilos. Lo que se ve, incluso más allá de los ensayos a nivel de Argentina, lo estamos viendo también en experimentos en Brasil y en Estados Unidos, es que el manejo adecuado de nitrógeno en el cultivo anterior puede tener un impacto sobre el cultivo de soja. La pregunta es esto un impacto directo de nitrógeno? Estamos casi seguros que no.
lo que vemos es que ese mejor manejo de nitrógeno en la gramínea anterior genera una mejor condición de fertilidad del suelo, un mejor ambiente de desarrollo de la gramínea anterior en cuanto a producción de raíces, producción de materia seca, y ese impacto en la fertilidad del suelo impacta obviamente en el cultivo de soja siguiente. Hablemos un poquito, repasemos algunas cositas de fósforo, un nutriente central para el cultivo de soja. Ustedes saben que históricamente manejamos este tipo de información en el cual partimos o decimos cómo manejar el fósforo en un cultivo, sea soja o cualquier otro, a partir del análisis del suelo, la herramienta básica para hacer ese diagnóstico, y podemos manejar información de este tipo. La que ustedes ven ahí en la figura muestra la respuesta en términos de eficiencia de uso de kilos de, en este caso, fosfato monamónico, en términos de kilos de soja por kilo de fosfato monamónico aplicado, para distintos ensayos que están agrupados según el nivel de fósforo Bray. Esto siempre es muy claro porque me muestra que en niveles bajos de fósforo Bray, debajo de 10-15 partes por millón, yo tengo eficiencias, ganancias de kilo de soja por kilo de fosfato monamónico aplicado, que son siempre superiores a la relación de precios. Es decir, si estamos hablando que un kilo de monamónico me cuesta 2,5, 3 kilos de soja, acá estamos en valores que van entre 4 y 5,5, por ejemplo, de promedio. Y también el análisis del suelo me sirve para separar los sitios que no van a tener respuesta. Estoy de arriba de 10, 15 partes por millón, en 15, 20 o más de 20. Obviamente, la probabilidad de respuesta económica es muy, pero muy baja. En los últimos meses, a través del trabajo de tesis de maestría de Adrián Correndo en IMNI, Adrián pudo poner o agrupar una mayor cantidad de ensayos. Acá estamos hablando de más de 500 ensayos de los últimos años en toda la región sojera argentina. Y lo que muestra esta figura es la línea vertical punteada, cuál es la probabilidad de respuesta para distintos niveles de fósforo Bray de una probabilidad de respuesta del 10% mayor, que es un poco lo que sintetiza los datos que ustedes ven ahí a la derecha. Ahí nos dice que más del 60% de los sitios de menos de 10 partes por millón o más del 40% de los sitios entre 10 y 15 partes por millón tienen probabilidades de respuesta de rendimiento superiores al 10%. Esos sitios entre 10 y 15 o menores de 10 partes por millón son el 60% del área sojera de la Argentina. Es decir, el 60% del área sojera argentina tiene esos niveles de probabilidad de una respuesta superior al 10% a la aplicación de fósforo. Conversando, preparando esto con el grupo de la gente de Don Mario, me decían, bueno, pero muchas veces lo que mostramos son resultados de fertilización fosfatada en sistemas de producción con rotación. Hay una muy buena experiencia de información en sistemas de soja continua. Esto es un trabajo de INTA en colaboración con Fertilizar Asociación Civil. Estamos hablando acá de 12 sitios en 3 años, con tratamientos testigo, la aplicación clásica a la siembra de unos 45-75 kilos de fertilizante fosfatado, o una aplicación que busca más de cubrir lo que se lleva al cultivo, incluso levantar los niveles de fósforo del suelo, con aplicaciones anticipadas en el invierno, todas a la siembra o divididas entre una aplicación de invierno y el resto a la siembra. Si miramos otra vez en los mismos términos que hablábamos antes, en términos de eficiencia de uso del fertilizante fosfatado, vemos respuestas entre 11, 10, 7 y 8 kilos de soja por kilo de fertilizante aplicado. Fíjense que obviamente son más altas las eficiencias con las dosis más bajas, pero aún en las dosis más altas tenemos eficiencias, ganancias de kilo de soja por kilo de fertilizante aplicado superiores a la relación de precios que hablábamos, que podríamos decirla, está en términos de 3 kilos de soja por kilo de fosfato monamónico. Tengan muy en cuenta que acá estos lotes estamos hablando entre valores de 10 a 15 partes por millón, es decir, lotes con probabilidad de respuesta. Acá en fósforo, para cerrar, lo que nos queda siempre es la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Pensar más en el cultivo, pensar más en el sistema. Obviamente eso cambia en la situación de cada año, cada lote en particular. Lo que planteamos siempre como marco es que están estas dos filosofías, ¿no?, que siempre hablamos. Pensar más en el cultivo es la recomendación de suficiencia, que siempre es por debajo de los niveles críticos. En este caso podemos hablar de las 10-15 partes por millón que hablábamos hoy, es decir, fertilizamos debajo de esas 10-15 partes por millón,
porque tenemos una alta probabilidad de respuesta económica. Cuando hablamos más de pensar en el suelo, en la rotación, es cuando decimos, bueno, vamos a fertilizar o recomendar para alcanzar mayores rendimientos, para construir nivel de fósforo en el suelo. Por supuesto, fertilizamos en los niveles bajos, pero también vamos a fertilizar para mantener niveles superiores a esas 10-15 partes por millón para no tener efectos negativos sobre el rendimiento por una falta de fósforo. 10-15 partes por millón es para soja, cuando hablamos de trigo, de maíz, hablamos de 15 a 20 partes por millón, entonces probablemente en un sistema de producción estemos buscando llegar a ese nivel deseado o mantenerlo por arriba de las 20 o hasta las 25 partes por millón. Como les decía, la decisión es a nivel empresarial. Hay una serie de ventajas para cada uno de los criterios de manejo. No hay una solución única para todos los productores, como decimos ahí, para todos los lotes y para todos los ambientes. Obviamente, la decisión pasa por cada uno de nosotros según la situación en la cual estemos trabajando. Hablamos algo cortito, repasamos los términos de azufre, un nutriente con un gran impacto en la producción del cultivo de soja. Rápidamente en el repaso, recuerden que el diagnóstico de azufre nos cuesta un poquito más que lo que hemos visto para el caso de fósforo, porque lamentablemente el análisis de suelo no funciona con la misma precisión que sí no funciona el análisis de suelo para fósforo. Pero bueno, tenemos en primera instancia ese nivel crítico debajo de 10 partes por millón de azufre de sulfatos. Lo acompañamos con el tema de caracterización del ambiente, lotes que tienen pérdidas de materia orgánica marcadas en los últimos años, que tienen una larga historia de frecuencia de cultivos. Otra herramienta que usamos con bastante éxito es la presencia de napas con sulfatos o no. Generalmente, en muchos casos, con la presencia de napas hay un aporte de sulfatos. Hay napas que no tienen, ya lo vi, napas que no tienen sulfatos y bueno, también la tenemos que hacer la consideración, pero si tienen presencia de napa en el lote, hagan el análisis para ver si esa napa tiene azufre. En ese caso, aparte del agua, está el aporte clarito del azufre. Lo que vemos en términos generales, y ya les repito haciendo un repaso rápido, es dosis de respuesta que van entre 10 a 15 kilos de azufre, 10 kilos más para soja de primera, 15 más para trigo sojas, costos bajos de esos 10 a 15 kilos de azufre y respuestas esperadas en situación favorable muy altas, es decir, azufre generalmente en soja es un nutriente que tiene una alta tasa de retorno y hay muchísimas alternativas de fuentes. En general, todas las fuentes que tienen azufre como sulfato son similares, kilo de azufre a kilo de azufre, y hay muchas alternativas de presentación de la fuente, del momento de aplicación, algunas de las cuales les estoy listando ahí rápidamente. El último grupo de nutrientes que vamos a tratar de repasar rápidamente es el de micronutrientes, que ha venido impactando en los últimos años, fundamentalmente a partir de las deficiencias que estamos viendo en muchos suelos de boro y de zinc. Los mapas que ustedes tienen ahí a la derecha son los mapas de disponibilidad en suelos agrícolas que generó el INTA, el grupo liderado por Hernán Sáenz Rosas, en los últimos años, y lo que vemos arriba a la derecha es el mapa de zinc, abajo a la derecha es el mapa de boro. Cuanto más colorcito verde claro, amarillo, naranja y rojo ven, mayor sería la deficiencia eventualmente de zinc o de boro. Y lo que vemos en esas zonas en las cuales esos nutrientes pueden ser deficientes son respuestas del orden del 3 al 6% en rendimiento, siempre que se hayan cubierto en primer término las necesidades de fósforo y de azufre. Esto es bastante importante. Las respuestas son más frecuentes en suelos con bajo nivel de materia orgánica, con ese buen manejo, como les decía, de fósforo y de azufre, y con niveles de zinc en suelo menores a 1 parte por millón, o de boro menores de 0,5 o 1 parte por millón. Eso va a depender según el nivel de materia orgánica. Lo que les recomiendo acá es que busquen mucho de la información local, que hay mucha acerca de micronutrientes. Es decir, estas son algunas pautas generales, pero obviamente aquí va a tener también una importancia muy fuerte la información que ustedes puedan tener de cada una de las zonas donde están trabajando. Y los otros micronutrientes de los cuales siempre hablamos cuando estamos hablando del cultivo de soja, que están pensados más para el rizobio que para la soja o la planta de soja en sí, son el cobalto y molibdeno, que como ustedes saben se pueden aplicar vía la inoculación o incluso en aplicaciones foliares en posemergencia temprana.
En ese caso, recuerden, cobalto y molibdeno están buscando más que nada nutrir al rizobio, que en definitiva va a ser el que nos va a dar más nitrógeno. Antes de repasar y cerrar un poco este breve o esta rápida mirada de la nutrición del cultivo, yo quería mirar un poco o comentarles qué es lo que hemos venido manejando en las dos últimas campañas de fertilización de soja a nivel nacional. Y es lo que pretende resumir un poco esta tabla que está acá. En las campañas 2012-2013 y 2013-2014, se estima que el 64% del área de soja fue fertilizada con una dosis promedio de fertilizante del orden de los 78 kilos por hectárea. Para cada uno de los nutrientes, lo que muestra la tabla es, en las tres columnas, la aplicación promedio en kilos por hectárea, la remoción promedio en kilos por hectárea y el balance comparando remoción y aplicación. Obviamente la aplicación de nitrógeno es el nitrógeno que va con fertilizantes fosfatados o fertilizantes azufrados, no se aplica nitrógeno en específico para el cultivo de soja. Lo de fósforo y azufre son las estimaciones de consumo de fertilizantes fosfatados y azufrados para el cultivo en particular. Si miramos a nivel de balance, vamos a ver balances negativos de nitrógeno del orden de casi 30 kilos por hectárea. La pregunta que dejo marcada ahí es el tema de fijación biológica de nitrógeno. Si uno hace alguna evaluación o a partir de la información que tenemos, como bien mostraba José Luis hace un rato, los datos de un reciente trabajo de Colino y colaboradores, en un trabajo general que hizo el INTA durante varios años, de estimación de la fijación biológica de nitrógeno, la ubica alrededor del 60% a nivel nacional, 60% del nitrógeno acumulado en la materia seca aérea. Ese trabajo no investigó cuánto del nitrógeno fijado reside en las raíces. Algunas estimaciones nos dicen que podría haber 25% más de nitrógeno fijado en las raíces. Si fuera así, ese balance ya dejaría de ser negativo y tendríamos un balance cercano a la neutralidad. Todos estos grupos de INTA, incluso José Luis en la Universidad de Rosario, están o siguen trabajando con esta temática. El tema es que tenemos o necesitamos chicos jóvenes que se metan a medir raíces. ¿Tá? Esto se consigue en muy pocos esclavos últimamente, según dicen. Pero bueno, necesitamos mirar un poco más las raíces y ver, porque es muy importante a nivel de sistema. Estamos trabajando con balances de nitrógeno en soja negativos, como marcaría esto, o podríamos llegar a alcanzar o tener una situación más cercana a la neutralidad. Muy significativo a nivel país, muy significativo en cuanto a calidad de nuestros suelos. Y ese balance negativo de fósforo y de azufre, muchas veces decimos, bueno, para cubrir el balance negativo de fósforo en soja tenemos que aplicar mucho fertilizante fosfatado. Son 9 kilos de P elemento, 40 kilos de fosfato monoamónico. Son 4,5 kilos de azufre, 25 kilos de sulfato de calcio. ¿Tá? Fíjense qué cerquita estamos a nivel del promedio nacional de aplicar 45 kilos más de promedio de fosfato monoamónico, 25 kilos más de sulfato de calcio. Obviamente es la deuda, que ahí dice ese desbalance, 800.000 toneladas de superfosfato triple y 465.000 de sulfato de calcio. Un poco para repasar y cerrar lo que cabalgamos rápidamente en estos 25 minutos, como pasos concretos y prácticos, primero, inocular siempre. El análisis de suelo, creo que no nos vamos a cansar de repetirlo esto, el análisis de suelo me sirve para fósforo, para determinar el nivel de fósforo Bray, decidir cómo voy a fertilizar, esa es una decisión mía, por recomendación de suficiencia, por reposición, pero me sirve ese análisis de suelo también para chequear otros nutrientes, para chequear cómo va la evolución del pH, algo que no podemos hablar por razones de tiempo, pero vemos en algunas situaciones caída del pH por pérdida de saturación de bases que pueden llegar a ser significativas en muchas zonas, cómo va evolucionando la materia orgánica de los sistemas en los cuales estoy trabajando. Ese mismo análisis de suelo me ayuda también para ver el tema del azufre, ¿no es cierto? Aparte de las otras pautas que hablamos, como, bueno, cuál es el manejo del lote, si hay presencia o no de napa con sulfatos o no, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense la importancia del diagnóstico para decidir esos dos nutrientes con los cuales vamos a poder intervenir. Y eso del análisis de suelo, por supuesto que también se suma en el caso de pensar en micronutrientes, por el valor de zinc y de boro que tengamos en el suelo, pero también
por la materia orgánica, por el pH, que tiene influencia en cuanto a la disponibilidad de los micronutrientes, y por supuesto lo vamos a acompañar con temas, como les decía recién o anteriormente, de la frecuencia de respuesta que hay en la zona. Para cerrar, dos puntos que lo que pretenden es volver un poco sobre lo que les marcaba al principio. La soja responde a la nutrición balanceada de suelos y cultivos, pero tenemos que usar la mucha información que hay disponible y tenemos que hacer los números. Es un año muy difícil. Es el año que más tenemos que usar la información, que mejor tenemos que hacer el diagnóstico. Es el año que más muestra tenemos que meter en los laboratorios de análisis de suelo. Para el que se está preguntando, no tengo laboratorio de análisis de suelo, ni estoy relacionado a ninguno en particular. Pero creo que es una herramienta simple, fácil y de muy bajo costo que nos puede dar un retorno a la inversión enorme en cuanto a la toma de decisión. Y el último punto hace a que volvamos a recordar que la nutrición es uno de los factores de producción, que interactúa con los otros factores de producción, y ahora a continuación va a venir una temática fundamental cuando hablamos también de la fertilidad, que es la fertilidad física, ¿no es cierto? Todo lo que nos va a mostrar Miguel Taboada. Más tarde, Miriam Barraco nos va a mostrar todo lo que hace a rotaciones y cultivos de cobertura. Todas esas propiedades del suelo están íntimamente ligadas con lo que hagamos con los nutrientes. Así que para cerrar en tiempo, los invito a que prestemos atención y sumemos esas dos visiones a lo que rápidamente vimos acerca de la nutrición del cultivo. De mi parte, muchas gracias y bueno, nos quedamos después para las preguntas correspondientes. Gracias.